Bienvenidos alumnos del segundo grado de educación secundaria del Colegio Isaac Newton. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema formación de palabras y familia de palabras. Para poder entender este tema, que es muy importante, tenemos que recordar qué es la palabra. La palabra es la unidad mínima de la lengua o del idioma con significado independiente. Los sinónimos de palabra son término, vocablo, voz, dicción, en otros casos expresión. La palabra está formada por monemas, lexemas y morfemas. O sea, la palabra pan es un monema. La palabra trabajo está formado por varios monemas. O sea, una palabra se puede subdividir en otras partes más pequeñas. Un ejemplo, pescadores. La palabra pescadores podemos dividirla en tres partes. La primera, pez. ¿Qué significa pez? Algo que se extrae del agua. A esta parte se le llama monema, pero a este monema recibe el nombre de lexema, o radical, o raíz. ¿Por qué? Porque contiene el significado principal. Es invariable. Con esta palabra de pez podemos hacer muchas palabras. Ahora, la segunda parte, el segundo monema será ador. ¿Qué significa ador? Significa persona que hace la acción de sacar del agua algo, en este caso peces. Segundo monema. Tercer monema es el término es. O sea, recapitulando, la palabra pescadores está formado por tres monemas. Un monema principal llamado lexema y los otros que son adjuntos y que significa también, en el primer caso, persona que hace la acción de sacar del agua algo, y acá está refiriéndose al género masculino y al número plural. Teniendo como base ya haber recordado lo que es la palabra y cómo están conformados, entonces con esa idea ya inicial podemos hacer lo que se llama formación de palabras. Formación de palabras que tiene que seguir un procedimiento, tiene que seguir fases, tiene que seguir pasos. A eso se le llama procesos. Y dentro de esos procesos, el primero es el proceso por derivación, el segundo, proceso por composición, el tercero, proceso por parasíntesis, y el cuarto, proceso por onomatopeya. Vayamos a recapitular el primer proceso, por derivación. ¿En qué consiste para formar palabras nuevas? Consiste en agregar un sufijo a un lexema. Ejemplo, la palabra sal. Sal, le agrego el sufijo ado y es salado. Le agrego el sufijo ero y forma la palabra salero. En el segundo ejemplo, al monema o lexema cas le agrego el sufijo a. A este mismo lexema le agrego el sufijo ucha, que viene a ser un término despectivo. Y al tercer ejemplo, a cas le agrego el sufijo ona, que es una casona, significa que es una casa muy grande. Entonces, hay muchos más, ¿no? Mono, monito, monazo, cabeza, cabecita,
cabezón, y así por derivación agregándole sufijos al lexema, o sea, al monema principal. Segundo, por composición. En este procedimiento por composición van a tener otros subprocedimientos. Son 5 subprocedimientos por composición. ¿Pero en qué consiste la composición? Consiste en formar palabras compuestas mediante la fusión de lexemas. Hay que unir 2 monemas llamados lexemas. En el primer caso por composición, por yuxtaposición, ¿qué significa? Unir 2 palabras similares, o sea, 2 lexemas iguales. Ejemplo, a la palabra rompe le agrego muelle y formo rompemuelle. A la palabra abre le agrego lata y formamos la palabra abrelata. A la palabra saca le agregamos corchos y será sacacorchos. Y así, muchos ejemplos más. El segundo procedimiento por composición propia. ¿En qué consiste? En unir 2 palabras simples. Pero el primer elemento, dice, sufre una pequeña alteración que favorece el sonido llamado también eufonía. Ejemplo, pelo más rojo, ya no voy a decir, si uno los dos, yo no voy a decir pelo rojo, será pelirrojo. La primera ha sufrido una pequeña alteración, una pequeña modificación. El segundo, la palabra agrio más dulce. Si yo formo los dos, entonces será agridulce. La primera, en vez de la O, se convirtió en I. Siguiendo con el proceso por composición. En el número 3 tenemos por prefijación. Consiste en agregar un prefijo a una palabra simple. Prefijo significa antes, sufijo significa después, de la raíz o lexema. Por ejemplo, re, prefijo re, le hemos agregado o antecede a la palabra hacer y obtengo rehacer. Al lexema alumno le antecedo el prefijo ex y formo la palabra exalumno. Sub es debajo, director, subteniente, suboficial, anti-tanque y así muchos más. Cuarto caso de procedimiento por composición, por sinapsis, o también recibe el nombre de sinapsia. Son palabras compuestas que llevan un nexo como enlace. O sea, son palabras compuestas que tienen un nexo. Por decir, arroz con leche. Es una frase, es un solo producto. Pero aquí está el nexo, con luna de miel, ¿no? Así como estos ejemplos, hay muchas más que se forman por sinapsis o sinapsia. Número 5. 5. Subprocedimiento por composición, por disyunción. ¿En qué consiste? Cuando las palabras compuestas no llevan nexo. Es a diferencia, es lo contrario a sinapsis. Ejemplo, hombre araña. A muchos nos gusta ver esa serie del hombre araña, pero se escribe como está acá. Arco iris, no lleva ninguno de los dos nexos. Pez espada, pez sierra, entre otras. Entonces, en composición hemos visto que hay otro subprocedimiento, que es la yuxtaposición, composición propia, prefijación,
sinapsis y disyunción. Ahora vamos al procedimiento por parasíntesis. Hay que pronunciar bien esta palabra, parasíntesis. ¿En qué consiste? Se da cuando la composición y derivación se realiza al mismo tiempo, o sea, los anteriores, el proceso de composición y el proceso de derivación se hacen al mismo tiempo. Ejemplo, 15 más an más era, formo la palabra quinceañera. 7 más mes más ino, formo la palabra siete mesino. En la formación de palabras, el último procedimiento que vamos a estudiar es por onomatopeya. Y este es muy interesante y ustedes lo conocen desde mucho tiempo atrás. Formar consiste en formar palabras imitando los sonidos de la naturaleza o las voces de los animales. Por decir, el elefante, ¿cuál es su voz? Onomatopéyica, barrita. El agua, chapalea. Achís significa la voz o el sonido del estornudo. Ja, ja, ja. Es una risa de repente exagerada. Je, je, je. Ji, ji, ji. ¿No? El gato maulla. El perro aulla. El lobo también. La oveja bala. Hay muchas. El fuego cruje. Hay muchas voces que utilizamos nosotros en nuestro idioma. Hasta aquí sería todos los procedimientos para la formación de palabras que utilizamos en nuestro idioma. Ahora, conociendo ya los procesos o procedimientos de formación de palabras, nosotros podemos formar familia de palabras. ¿Y qué es la familia de palabras? Es el conjunto de palabras que están relacionados porque tienen un solo radical, un solo lexema. Ejemplo, con la palabra niño. Miren, niño, familia de niño, niñito, niñería, niñez, aniñado, etcétera, etcétera. Familia de camino, caminante, caminar, caminata, caminero, caminador. Si yo les digo familia de árbol, ¿qué me dicen ustedes? Arbolito, arboleda, arbolazo, claro. Arborio, también. Alborada, también. Alumnos, qué gusto de haber compartido esta experiencia el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias.